La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Vamos a leer primero el texto del cual se fundamenta la exhortación del día de hoy y después vamos a tener un tiempo de oración. Pero antes de leer el texto, hermanos, que está en 2 Corintios 4, búsquenlo mientras tanto, quisiera darles un contexto un poco respecto a cómo se inserta esto. Esta es la última prédica ya de la sucesión, no me gusta hablar de serie, sino que la sucesión de prédicas que he venido haciendo respecto a la comprensión o el aprender a ver elementos del Evangelio en la experiencia del pueblo de Israel con la salida de Egipto. Esta es la número 7, de hecho fue coincidencia, no hay ninguna numerología atrás de eso, digamos. ¿Se acuerdan que estudiamos lo que implica la esclavitud, de cómo el pueblo de Israel estaba esclavo? Estudiamos cómo fue la paliza, por decirlo de alguna forma, que Dios propinó al pueblo o a la cultura y al imperio egipcio. Estudiamos o compartí respecto a cómo qué implicaba esta libertad, cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud con el propósito de poder servir a Dios, de poder cumplir el fundamento propio de la vida que ellos tenían, que era poder servir a su Dios, que por cierto es una figura perfecta, lo que significa la libertad en Cristo hoy día. Hablamos de lo que significa independencia versus autonomía, que el redimido nunca es autónomo porque el alma humana no es autónoma, no fue creada para ser autónomo. Hablamos de cómo hoy día, insertos en el reino de Cristo, fuimos creados, capacitados y enviados a ser útiles para los propósitos celestiales, y por lo tanto nuestro caminar cristiano hoy día no es un caminar que esté fundamentado en nuestros deseos, en nuestros propósitos, en nuestros planes, en nuestros sueños, sino en aquellos que Cristo y en aquellas necesidades que el reino de los cielos en la tierra tiene. Y eso es lo que cada cristiano debe comprender, cuál es su propio rol, cuál es la función, cuál es la utilidad concreta, práctica que debe rendir y que debe realizar en el reino de los cielos. Y la última vez, en Mariquina, hablamos sobre las pruebas y sobre las aflicciones como un camino ineludible para el cristiano, tal como lo fue para el pueblo de Israel. En todos estos 40 años de éxodo, de peregrinación, de mendigaje inclusive en algunos contextos, en algunos momentos más bien, en el sentido de que pasaron mucha precariedad, a eso quiero decir. Pero que en todos ellos el Señor se encargó y trajo provisión. En el caso del día de hoy, y a esto viene Corintios, que es el último tema, tiene que ver con la expectativa y la esperanza de la tierra prometida. Cómo los israelitas al salir de Egipto lo hicieron en todo momento. Todas sus acciones tenían un fundamento y ellos entendían, porque el propósito de la tierra prometida es mucho antes de la esclavitud. Inclusive Dios prometió a Abraham la tierra prometida antes de que siquiera el pueblo fuera esclavo. Por lo tanto, pero como esta expectativa, toda esta esperanza de un lugar, de un espacio, de la creación de su propia nación, con todos los elementos y con todas las necesidades que ellos tenían, fueron el fundamento y fueron el propósito de todo lo que el pueblo de Israel pasó. ¿De acuerdo? Es como una figura de lo que significa el reino celestial para nosotros los cristianos hoy día, después de la obra de Cristo. Teniendo esa perspectiva, hermanos, vamos a leer 2 Corintios. Voy a leer desde el versículo, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 16 en adelante. Yo lo quiero leer en la NBI porque me parece que es mucho más clara, pero si los que lo tienen en la Reina Valera pueden seguirlo en la Reina Valera igual. Dice, voy a leer del 16 y voy a continuar también en el capítulo siguiente, porque como ya hemos dicho muchas veces, esto fue escrito de forma continua. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que
no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, voy en el versículo 6, por eso que mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir juntos al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que le hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Leí hasta el versículo 10. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, en esta hora que tú nos visites. Señor, todo cántico, toda oración y el fundamento mismo de esta reunión es, Padre, estar contigo, exaltar tu nombre, glorificarte, adorar, declarar quién eres tú, pero sin duda también, Señor, poder, Señor, recibir de ti. Declaramos nuestra necesidad, Señor, la reconocemos en todas aquellas áreas que podemos ver. Estamos seguros, Señor, que hay mucha más incapacidad, mucha más necesidad que aquella que podemos diagnosticar, Señor. En esta hora te pedimos, Padre, visítanos, Señor. Provéenos, Padre, una visitación sobrenatural, una provisión sobrenatural, Señor, de tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, mis palabras son estériles, son infructuosas, si no cuentan con el respaldo de tu Espíritu en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, ponle peso espiritual a mis palabras, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad y a la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Quebranta nuestros corazones, haznos sensibles, rompe toda dureza de corazón, toda altivez de espíritu, toda indiferencia espiritual, Señor, toda arrogancia. Rómpela, destrúyela, Señor, por el poder de tu palabra. Dame sencillez espiritual, Señor, para que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tal como les decía en la introducción, y no debemos perder de vista, yo voy a decir lo que ya he dicho 6 veces anteriores, cuando miramos al pasado y vemos el Antiguo Testamento, lo que vemos son sombras. Son sombras de elementos sobrenaturales y de verdades espirituales que se hicieron realidad en la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, es, desde el punto de vista de la interpretación bíblica, erróneo, imprudente, replicar cada uno de los elementos que vemos en las sombras y tratar de darle un significado a cada uno de ellos. ¿Ok? Nosotros tenemos que comprender que lo que están ahí son elementos generales, son elementos además experienciales, es decir, fueron elementos que definieron la experiencia de esos hombres y de esas mujeres hace miles de años atrás, y que a partir de ello Dios usó elementos de ellos y en realidad ellos vivieron estas circunstancias con el propósito de poder anticipar, de poder avisorar y poder establecer principios sobre los cuales iba a fundar el propio Dios la obra de Cristo. Un ejemplo de eso es que Dios, cuando le promete a Abraham, le dice que del pueblo, de su descendencia, iban a ser bendecidos todos los pueblos. Esa es una expresión bastante quizás abstracta, quizás ambigua en ese momento,
Los pueblos que existían en ese momento indudablemente no son los mismos que existen hoy, pero nosotros desde la obra de Cristo hacia atrás podemos comprender que cómo en ese hombre, en ese sencillo hombre, y en la obediencia y en la fe de ese hombre de salir, un pagano además, por cierto, alguien que venía de la oscuridad, como era Ur de los Caldeos, que la tierra donde habitaba Abraham, pero él por fe salió a este lugar y fundó aquello de cual Dios le había mandado, obedeció a esta voz en el desierto y formó y siguió esa voz, y por esa fe, desde ese momento se fundó todo lo que nosotros conocemos y toda la historia. Hermanos, toda la historia bíblica de alguna forma es consecuencia de la fe sencilla de este hombre, de este pagano llamado Abraham. Y por cierto, todos los pueblos desde ese momento en adelante fueron bendecidos justamente por la obra de Cristo y por la obra del Evangelio. O sea, la obra de Cristo no es, hermano, no solo cambió y no es solo una verdad espiritual o religiosa, es el hecho, el hito más importante en la historia de la humanidad. Por lo tanto, nosotros desde la obra de Cristo podemos comprender esa frase, podemos comprender esa promesa y cómo se cumplió esa promesa en el día de hoy. Así como, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ir a comprender y a estudiar más bien el Antiguo Testamento, de no forzar y de no tratar de buscar analogías en todos los elementos que se vivían y todas las situaciones o las circunstancias que experimentaron los israelitas en el Éxodo. Lo digo esto, es la última vez que lo voy a decir, pero creo que nunca está de más, en el contexto de lo que estamos compartiendo, nunca está de más decirlo, porque vivimos tiempos en donde estamos llenos de fundamentos, comillas, teológicos o doctrinales totalmente distorsionados, que solo se fundamentan en situaciones que vivieron en el Antiguo Testamento, dejando de lado la obra de Cristo en la cruz, sin la perspectiva de lo que significa la obra de Cristo en la cruz y todo el Nuevo Testamento y todas las cartas paulinas, etcétera, digamos. Entonces, es importante hacer esa salvedad, digamos. Hermanos, dicho eso, nosotros tenemos que comprender cuál es la figura que la tierra prometida representaba. Antes de ir a entender un poco este texto, ¿cuál es la figura que la tierra prometida representaba para los israelitas? Como ya dije, la tierra prometida era esencialmente el elemento histórico y la esperanza histórica más importante que ellos tenían. Los pueblos, como ya dije antes de que el pueblo siquiera fuera esclavizado, ellos tenían la esperanza y vivían con la cultura de una tierra prometida, de un lugar que después se sabe que de ahí salía leche y miel y un montón de elementos que son posteriores al Éxodo inclusive, a las características que este lugar iba a tener. De hecho, hermano, el pueblo de Israel por decirlo así, está tan arraigado este elemento, que si usted analiza solo hasta el capítulo 33 del Éxodo, antes nunca se habla. Moisés nunca habla de la tierra prometida al momento de sacarlo al pueblo de Israel. La promesa del pueblo de Israel hacia el pueblo de Israel era la libertad. Era ser librado de la esclavitud en el que estaba. O sea, todo el pueblo de Israel, y de hecho sale con la conciencia, con la motivación en ese momento al menos primordial de esa gente, de esa generación, era que Moisés estaba sacándolos de la esclavitud en la cual ellos vivían. Hermano, pero sin embargo, nosotros al analizar todas las acciones, inclusive los movimientos y la dirección inclusive en que el pueblo de Israel iba, queda de manifiesto que en la búsqueda final o en la dirección final a la cual ellos iban era esa promesa que Abraham había recibido hace, no sé, 1000 años atrás aproximadamente. Puedo estar con una cifra imprecisa, no lo recuerdo con certeza. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, es importante comprender esto. El propósito, hoy día vamos a hablar harto de lo que significa el propósito general, el propósito inmediato de la salida del pueblo de Israel era la libertad, ser librado de su opresor, y Dios, por cierto, tenía un propósito inmediato que era humillar a los egipcios, que era manifestar su gloria, venciendo y destruyendo al imperio egipcio. Pero el propósito general, la máxima de todas esas acciones era que el pueblo de Israel pudiera tener su territorio, pudiera ser la nación, porque hermano, ya bien sabemos que una vez que esto se consolida, Dios desciende, la gloria pesada de Dios desciende, hermano, y se funda todo lo que ya conocemos, era la figura más perfecta de la obra de Cristo, que es el tabernáculo, etcétera, etcétera. Si uno analiza, no tenemos el tiempo ahora, pero si usted analiza la sucesión de hechos,
Es impresionante cómo Dios comienza a dar pequeños elementos con el Pesaj. Hay pequeñas luces de lo que iba a ser la obra de Cristo. Cuando se acuerdan la historia, cuando justamente mientras estaba preso, la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte que viene, en fin, esto es una figura directa a la obra de Cristo. Pero no más que eso, hasta en ese momento era borrosa, inclusive hoy día nosotros la comprendemos con precisión. Pero después pasan algunos años, no muchos más, y Dios desciende y instaura el tabernáculo, que es una figura muchísimo más explícita, muchísimo más clara de lo que significa la obra de Cristo, con todos los elementos que nosotros vemos manifestados y completados, digamos, con mucha más claridad en el sacrificio de Cristo. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene al agua y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está refiriéndose justamente a ese contexto, al tabernáculo, en donde había un cordero que debía ser sacrificado una vez al año en el Yom Kippur. Entonces, no recuerdo, tiene un nombre, que es una manifestación progresiva, tiene un nombre técnico, no lo recuerdo ahora, pero es una manifestación progresiva de la verdad de que Dios quiere comenzar a revelar al mundo. Primero, como ya lo dije, de forma bien ambigua, si uno quiere, o general, no creo que sea ambiguo, más bien general, como es los dinteles, el Pesaj, la presencia de este ángel de la muerte que representa la ira que viene sobre los primogénitos, y luego comienza ya a verse con mucha más nitidez. Pero hermano, toda esta verdad se concreta y se hace posible y se hace comprensible por el cumplimiento de esta promesa que Dios había hecho a los padres fundadores, que es que iban a tener un lugar, que iban a ser una nación, iban a tener un lugar que es extraordinario. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones superlativas, de expresiones muy lindas, de que ahí emanaba leche y miel, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, ¿cómo nosotros podemos comprender esto? Primero, el primer elemento que tenemos que ver es que el pueblo de Israel estaba esclavo, ya lo dijimos, y el fundamento de todo el propósito, de todas las acciones que ellos vivieron, ellos en todo momento estaba presente este tema de la promesa que Dios había hecho. Estaba presente desde el punto de vista de que sus acciones conducían todas hacia la tierra prometida. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, no hay una tierra prometida. Quiero que me entiendan bien, no hay un lugar específico a donde Dios dijo, desde el punto de vista natural, a donde Dios dijo, oiga, aquí van a ir. La tierra prometida es una figura perfecta y es una figura exacta de lo que es la persona de Cristo. Cristo es la tierra prometida. El pueblo de Israel sale de la esclavitud y es conducido hacia la tierra prometida. Y el pueblo, hermano, de la misma forma, y todas las acciones de ellos, como ya lo dije, van en esa dirección. Y en el caso del cristiano, cuando nosotros somos sacados de las tinieblas, somos instalados en la persona de Cristo, que es nuestra tierra prometida. Hermano, y nosotros debemos comprender algo en esto. Y por eso yo quise establecer como base de esta exhortación el día de hoy el texto de Corintios, y por eso quise además leerlo en la NBI, porque me parece que es mucho más claro, porque la persona de Cristo, o la tierra prometida convertida en la persona de Cristo, o más bien la figura de la tierra prometida que representa a la persona de Cristo, eso quiero decir, es una realidad espiritual, no es una realidad material, es una realidad que no es física. Nosotros, hermanos, nos vemos a Cristo. Nosotros hoy día fuimos rescatados de las tinieblas. Usted se convirtió el lunes en la noche y el martes en la mañana siguió estando en la misma realidad, comillas, natural, en la cual usted estaba. Digo comillas. Por lo tanto, hermano, pareciese es una realidad invisible. Y muchas veces en nuestro caminar cristiano se parece y confundimos invisible con inexistente. Por eso, hermano, muchas veces viene la prueba, viene la aflicción, vienen las situaciones difíciles y nos sentimos solos. Y muchas veces vivimos como si nuestras acciones y todo el esfuerzo, comillas, que implica la vida cristiana, pareciese que no tiene sentido.
Oye, ¿por qué no sigo el camino del mundo? ¿Por qué no hago lo que el resto hace? ¿Por qué no me conduzco como el resto hace? Como el resto se conduce, quiero decir. Porque en realidad pareciese que yo estoy perdiendo el tiempo acá. Hermano, yo creo que todo cristiano alguna vez, en un momento de aflicción, de debilidad, de dificultad, hizo ese análisis. ¿Será? ¿Será que verdaderamente esto vale la pena? ¿Será que esto es real? Hermano, y esto yo creo que es una pregunta propia de la debilidad de la carne, pero natural, considerando que la tierra prometida nuestra, que el lugar hacia donde vamos, que el propósito nuestro es una realidad invisible, que no es posible de percibir con nuestros sentidos naturales. Se hace, hermano, y por eso cuando uno va a leer el texto de Corintios, el texto es tan enfático y parece, ¿cómo decirlo? Parece utópico. Parece uno comienza a leer el texto y el apóstol Pablo empieza a hablar de lo invisible, de que voy a leer el versículo 5, así solo al pasar, perdón, el capítulo 5:1 dice: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no construidos por manos humanas. Hermano, mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Y uno analiza, y si uno hace un análisis de palabras, eso se llama un análisis sintáctico, es decir, analiza cada uno de los términos, va a encontrar que muchos de esos textos son completamente abstractos. Corresponden a elementos que de verdad son imposibles de comprender, imposibles de materializar, de tocar, si usted quiere. Y esto, hermano, esto es así y esto tiene que ser así. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene el caminar cristiano por medio de la obra de Cristo con el caminar y con la experiencia que tuvieron los israelitas. Los israelitas buscaban un lugar definido por centímetros cuadrados, por metros cuadrados, esta es su área, era su perímetro. Y todo, insisto ya, todo el propósito de su acción era en esa. Pero esto es una figura, es una sombra, no es más que eso. El hecho, la verdad, aquello a lo cual refería esa sombra imperfecta es mucho más complejo y es mucho más gloriosa que 1000 kilómetros cuadrados. No tengo idea cuánto tiene el territorio de la tierra prometida. Pero la obra de Cristo, la realidad espiritual que significa estar escondido en Cristo, es mucho más gloriosa, es mucho más profunda y por lo tanto es mucho más inaccesible para un alma humana, si no es por medio única y exclusivamente de la revelación del Evangelio. Ningún alma humana va a poder comprender lo que significa la realidad espiritual de estar en Cristo, sino el propio Espíritu de Dios se lo manifiesta. Y por eso digo, estos textos, y hermano, usted lee la Reina Valera, no sé si me pasa a mí nomás, pero me parece que la Reina Valera es más intrincada todavía en esa expresión de texto. O sea, la NBI es clara, es abstracta, pero la Reina Valera, yo al leerla al menos lo encuentro mucho más intrincada, mucho más inclusive difícil desde el punto de vista meramente intelectual, si usted quiere. Hermano, la tierra prometida era un estado, implicaba un tiempo y un estado de reposo para los israelitas. De la misma forma que la obra de Cristo y que la persona de Cristo, no la obra, la persona de Cristo, de la misma forma que la persona de Cristo es el reposo eterno para el alma redimida. Cuando un alma redimida sale de las tinieblas, es rescatado por el propio Cristo y es conducido en sí mismo, entra en un estado de reposo eterno. La Escritura nos enseña que aquel que está en Cristo ha descansado de todas sus obras. Cristo es, hermano, el Sabbat. Cristo es el reposo. Y eso es algo que los judíos hasta el día de hoy no logran entender, ni los adventistas logran entender tampoco. Cristo es Él, la persona de Cristo es el reposo eterno. Entonces, cuando una alma humana es sacada de las tinieblas, insertada en la persona de Cristo, escondida, amalgamada con la sobrenatural persona de Cristo, hermano, estamos hablando del ser
más extraordinario que existe, que es Cristo. Estamos hablando del prototocos, el elemento más sublime, el primogénito de toda la creación, dice Colosenses. El ser más supremo que existe es Cristo. Y cuando un alma pecadora, torcida, es rescatada de las tinieblas y es insertada, escondida en la persona de Cristo, se genera algo sobrenatural, hermano, un milagro sobrenatural que engendra una nueva creación, en el cual hoy día estamos revestidos, escondidos, amalgamados, hechos una sola persona con la persona de Cristo. Esto es un milagro sobrenatural. Y aquí, hermano, se suscita, aquí se genera una nueva identidad, una nueva realidad, en la cual usted y yo estamos insertos si hemos creído en la obra de Cristo en la cruz. Si hemos sido verdaderamente regenerados, si hemos experimentado la salvación de nuestras almas por la persona de Cristo, por medio de la persona de Cristo y en la persona de Cristo, estamos hoy día en esa condición. Ahora, y de eso es, hermano, el fundamento de lo que yo quiero compartir hoy día. ¿Qué significa que la tierra prometida hoy día está presente, que ya estemos en ella? ¿Qué significa que cada día de mi vida en Cristo yo ya estoy en el cumplimiento perfecto de esta promesa? De esa promesa que fue entregada a Abraham miles de años atrás. Hermano, insisto en esto, por favor. Yo cuando oré al Señor y le dije, Señor, visítanos. Va a sonar, no lo dije porque sí. Lo dije porque estoy persuadido que comprender verdades espirituales, primero es imposible intelectualmente. Y si Él no nos visita aquí o después, cada uno en su propia relación con el Señor, y yo sé que esto es estéril, tanto para ustedes como para mí. Porque tratar de comprender sobrenaturalmente, de recibir convicción, de recibir comprensión sobrenatural de la magnitud gloriosa de lo que significa estar escondido y ser uno con Cristo. O sea, hermano, poder recibir esta comprensión es un regalo extraordinario. Y si usted analiza la historia de la iglesia, y si usted lee sobre la historia de los hombres débiles que Dios usó grandemente, prefiero decirlo así que decir los grandes hombres de Dios, que es como popularmente se dice. Si usted analiza la historia de estos hombres, usted va a encontrar que la mayoría de ellos tenían una plena conciencia de cuál era su posición en Cristo. Hermano, hay un común denominador en sus escritos, en su referencia, históricamente, de todos estos hombres que Dios usó poderosamente. Una conciencia de insignificancia, una conciencia de que siempre es Cristo, siempre es Él haciendo todas las cosas. Y siempre estaban al debe. Sí, hermano, uno analiza, Charles Spurgeon predicaba 17 veces a la semana. 17 veces, y tenía, no me acuerdo ahora, pero centenares de iniciativas, era una máquina. El hermano era realmente una máquina de dedicación, de esfuerzo, de entrega y todo. Pero todos ellos siempre sentían que comparado con todo lo que habían recibido, todo lo que significaba la virtud que habían recibido de Cristo, nunca era suficiente. Porque, hermanos, comprender en profundidad lo que significa ser uno con Cristo y comprender que ya la magnitud de lo que significa esta realidad espiritual de estar escondido en Cristo, la realidad espiritual de esta realidad invisible que no es posible de comprender con los ojos, cambia completamente la vida de un ser humano, la vida de un redimido. Hermano, uno de los elementos por los cuales uno de los elementos que nos impide, y es un elemento que lo tiene todo redimido, que nos impide poder comprender esta realidad sobrenatural,
es, por cierto, las limitaciones propias de nuestro cuerpo mortal, de nuestro cuerpo natural. La Biblia nos enseña que cuando nosotros fuimos escondidos con Cristo, fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, si yo tomo ese texto y comprendo lo que significa, lo que allí me está diciendo que en este momento aquí, si hay varios redimidos en esta sala hoy día, aquí en 8 de octubre, 1654, en Valdivia, en un espacio temporal, como es este lugar, en este mismo instante, estamos en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. Amén. Ahora, ¿alguien podría describirme eso? Porque estamos todos allá. Hagamos un pequeño ejercicio. Estamos todos allá en este momento. Todos los redimidos que estamos aquí también estamos allá. ¿Alguien podría describirme cómo son esos lugares celestiales? Ninguno. Porque nuestra conciencia está aquí. Pero estamos allá, a la vez, en Cristo Jesús. Presentes en el cuerpo aquí y ausentes allá. Pero según la Escritura, hermano, según las propias palabras de Dios, estamos igual allá, en este mismo momento. Ahora, somos, hermanos, presa, por decirlo de alguna forma, de una limitación natural propia de nuestro cuerpo mortal. Y por eso el apóstol Pablo acá dice, cuando nosotros, ya se refiere a la muerte, cuando seamos consumidos, cuando lo mortal sea consumida por la vida, cuando ya lo mortal no esté más. Y esto, hermano, yo leo estos textos y para los que tememos a la muerte, esto son una cachetada. Es una cachetada porque reconfigura, destruye. Porque el apóstol Pablo está diciendo que cuando el día que salgamos de nuestro cuerpo natural, que en realidad nos está diciendo que el cuerpo natural es un lastre. Y nosotros creemos, estoy hablando por mí, tenemos un profundo compromiso con este mundo natural. Y quisiéramos ojalá habitar eternamente aquí. Y veo acá la Escritura y el apóstol Pablo nos dice, oye, ojalá, no lo dice explícitamente, no lo dijo, pero seguramente lo pensó, cuando sean consumidos, van a ver verdaderamente, cuando lo mortal sea absorbido por la vida. Hermano, la forma que tiene, la redacción que tiene es gloriosa, porque ya no estamos desnudos, porque si estamos en Cristo ya no estamos desnudos, y por lo tanto no vamos a ser encontrados desnudos nunca, porque estamos en Cristo, pero estamos en un estado, voy a decirlo así solo para explicar esto, imperfecto, desde el punto de vista de la realidad sobrenatural en la cual vivimos, que es la propia limitación de nuestro cuerpo natural. Hermano, el cuerpo, desde este punto de vista, desde esta mirada, es, como ya dije, un lastre para comprender esta realidad sobrenatural. El día que seamos sacados del cuerpo, de este tabernáculo temporal llamado cuerpo humano, vamos a poder comprender, vamos a experimentar, no comprender, vamos a experimentar, se va a hacer realidad, sin ninguna limitación, lo que significa nuestra identidad y nuestra realidad de estar escondido en la persona de Cristo. Pero hermano, tenemos que vivir mientras estemos en el cuerpo con esa realidad. El cuerpo nos limita, por decirlo de alguna forma. Pero estamos aquí, hermanos, por propósitos. Como ya esto está inserto dentro de varias otras exhortaciones que hemos hecho, hermanos, hay un propósito de por qué estamos acá. Y mientras estemos en el cuerpo tenemos que obedecer y comprender el propósito por el cual estamos acá. Pero esta realidad espiritual, esta realidad sobrenatural tiene que definir nuestra vida. Como ya dije, el pueblo de Israel lo definió completamente. Y hermano, esta es una realidad que necesitamos aprender a vivir y aprender a estar sujetos a esta, porque esta es la realidad del cristiano, la realidad de que es un ser sobrenatural que no pertenece a este mundo, que su politeuma, su ciudadanía, su militancia no es de este mundo, por lo tanto los elementos que definen la vida no son de este mundo, sus códigos, sus propósitos no son de este mundo. Hermano, una vida sin propósito es una vida miserable. En Cristo, el cristiano tiene un propósito, que es la propia obra de Cristo, la propia persona de Cristo, es aquello que define. Los israelitas, hermanos, vivieron, padecieron, sufrieron, enfrentaron hambre, enfrentaron guerras, enfrentaron tristezas, enfrentaron muerte, enfrentaron la persecución, enfrentaron temor, pero caminaron
sabiendo que tenía un propósito todas sus acciones. Y por lo tanto, hermano, frente al propósito que ellos tenían, se justificaba todo el sacrificio, toda la entrega, todo el dolor que podían estar experimentando. Porque había un propósito. La búsqueda, al acceder, llegar a esa tierra prometida que había sido prometido a sus padres. Para nosotros los redimidos hoy día, hermano, el reino celestial. Y cuando hablamos de, como ya dije, el reino celestial es esta realidad espiritual que tiene un componente aquí, hoy día, que ya estamos en Cristo, pero que tiene la consumación perfecta el día que salgamos de este cuerpo y vayamos a estar materialmente, presencialmente, conscientemente más bien, con Cristo. Pero tiene, hermano, hay una manifestación de ese reino. Por eso cuando Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, nos está diciendo que se ha desplegado en este mundo natural la posibilidad de que almas humanas perdidas por medio de la obra de Cristo comiencen a habitar en este estado espiritual que es estar en Cristo. Y el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Por lo tanto, ¿qué es? Habitar directamente con el Dios creador del universo. Hermano, si somos redimidos, si Cristo verdaderamente nos compró con su sangre, esta es nuestra realidad. Usted lo crea o no lo crea. Sea para usted o no una realidad práctica, esta es su realidad. Y las implicancias de sus movimientos en esta realidad son, lo voy a decir de esta forma. Lo que define esta realidad no es si usted la cree o no la cree. Le pongo un ejemplo, para tratar de ser lo más concreto en esto. Si usted es un redimido y fue comprado por Cristo y está escondido en la persona de Cristo y usted peca estando en Cristo, usted va a recibir, hermano, y no se arrepiente, usted va a recibir consecuencia de su pecado. Y por eso uno ve a los impíos allá que a veces pecan y pareciese que no les pasa nada. La Escritura nos advierte inclusive de eso, que dice, oye, no anhelen, no me acuerdo la palabra que usa, creo que Eclesiastés, cuando dice que hay algunos justos que sienten envidia por el impío. Porque lo ven que, oye, se enriquece, le va bien, lo prospera y dice, oye, pero su fin es muerte. Y resulta que nosotros que estamos en Cristo hoy día, se supone que por lo tanto somos dueños de todas las riquezas celestiales, oye, de un padecimiento tras otro muchas veces. Hermano, muchas veces, no siempre por cierto, pero muchas veces el pecado es la causa de las aflicciones en nuestra vida, porque las aflicciones tienen como propósito limpiarnos, purificarnos, apartarnos del pecado. Y somos miembros, somos participantes de esta nueva realidad espiritual, pero no nos conducimos como participantes de esta realidad espiritual. Por eso insisto, crean o no creamos en esta realidad espiritual, si somos redimidos, estamos hoy día definidos por esta realidad espiritual, que es estar escondido en Cristo y ser una sola persona con Él. Alguien nos enseñaba una vez, yo me encuentro muy gráfico esto. Cuando un cristiano peca, hermano, está arrastrando al propio Cristo al pecado. ¿Ustedes creen que eso es gratis? No, es que la sangre de Cristo me limpió. Sin duda, hermano, nos limpió. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Me limpió para que yo peque libremente, con total indiferencia? ¿Me limpió para que yo ahora chipe libre? Total, tengo la chequera de Cristo para cubrir todos mis pecados, conscientes o no. Hermano, no hay ningún texto de la Escritura que me llame, todo lo contrario. Los textos me llaman a que ahora que estoy en Cristo me santifique aún más. Porque la realidad espiritual a la cual yo pertenezco hoy día, hermano, eso es una realidad que insisto, es sobrenatural, es invisible además. Pero eso no significa, no confundamos invisibilidad con inexistencia. Que no la veamos no quiere decir que no exista. Esa limitación, hermano, de creer que existe solo lo que somos capaces de ver es consecuencia. Es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Aprender a vivir solo con lo que vemos
O sea, creer que existe solo lo que vemos es una consecuencia de la muerte espiritual. Acuérdense que los ojos fueron abiertos cuando Adán cayó, no antes. ¿Me entienden? Porque los redimidos vivimos por fe. Los redimidos vivimos por aquello, porque lo eterno no se ve. Hermano, aquí hay un principio que es tremendo. Lo eterno no se ve. Lo que realmente importa no se ve. Muchas veces, hermano, muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida, vamos a tener que tomar decisiones en donde el único fundamento es lo que Dios ha dicho y no hay más. Y pareciese que todas las circunstancias dicen lo contrario. Pero mi único fundamento, el único elemento de cual agarrarme para tomar decisiones es que Dios dijo que así debía hacerse. Y punto. Hermano, les aseguro que en su vida muchas veces se van a ver todos redimidos, se va a ver en ese dilema, porque tenemos que ser entrenados a guiarnos por lo invisible. Y esto, hermano, esto no es metafísica, esto no es... Yo no le estoy diciendo que den ese paso de fe a ciegas, le estoy hablando de lo que la Escritura dice. Si yo no le estoy diciendo que sigan la voz de su corazón, esta voz invisible, que... No, yo creo que hoy día tengo que casarme con este o con esta. No, hermano, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que aquí hay verdades espirituales que definen y que fueron entregados como planos para nuestra realidad, y por eso esto el mundo no lo puede vivir. Lo que hay aquí, las verdades, los principios del reino, son solo para los que están en el reino. Y estas verdades espirituales muchas veces, hermano, muchas veces el Señor nos va a poner en tales situaciones en donde el único fundamento es que Él lo ha dicho. Vamos a tener que callar aunque tengamos razón por el solo hecho de que Él lo ha dicho, de que es correcto que lo hagamos. Hermano, yo tengo esta discusión con mis hijos siempre. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres porque esto es justo. Y no hay más. No porque tengan la razón, no porque digan siempre, porque no fallen, no porque sean los mejores padres. No, porque esto es justo. Y no hay, hermano, pues Señor, pero dame algún argumento más, po. Es justo. Hermano, el reino de los cielos se rige por normas morales, no por normas prácticas. El pragmatismo ha destruido al cristianismo. Pragmatismo es una forma de pensamiento de hacer cosas por el solo hecho que funcionan. Sin importar si son buenas o malas, funcionan, punto. Y por eso tenemos pastores únicos, por eso tenemos más mujeres dirigiendo las iglesias, por eso tenemos gente que no, de ninguna forma tiene ha manifestado la regeneración, dirigiendo iglesias que no son cristianos. Por eso, hermanos, alguien me contaba hace poco, tenemos teólogos que no creen en Cristo, que son ateos, y son teólogos, porque son inteligentes, porque saben comunicar un mensaje. Eso es pragmatismo puro. El pragmatismo está destruyendo, o ha socavado más bien, las bases y hermano, en nuestra vida diaria, nuestras decisiones familiares, muchas de ellas están basadas en puro pragmatismo, no en principios. Porque no estamos conscientes de que somos miembros de una realidad sobrenatural, de una realidad espiritual. Hermano, estar en Cristo es una realidad espiritual. Ya estamos aquí en la tierra prometida, esta es. Y es como, hermano, va a sonar una contradicción lo que les voy a decir, pero abran sus ojos. Pero no esto, si esto ya lo tenemos funcionando. Abramos los espirituales, que el Señor abra nuestros ojos espirituales y nos permita comprender. Esto le va a dar propósito. Muchas veces, hermano, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito? Ya, estoy en Cristo, el Señor me alcanzó, me rescató, listo, ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hermano, está lleno de cristianos, yo no tengo por qué dudar si son redimidos o no, que experimentan aflicciones, vidas sin sentido, algunos al filo del suicidio o inclusive experimentando el suicidio. Porque no hemos comprendido o no han comprendido, yo creo que en muchos aspectos no hemos comprendido la magnitud de lo que significa esta nueva identidad, esta nueva realidad. Hermano, si la tierra prometida, es decir, Cristo, fuera el propósito real de nuestra vida, seríamos totalmente incompatibles con el mundo. Haríamos cortocircuito con el mundo.
Si el propósito de mi vida es Cristo, si yo estoy consciente que estoy escondido en esta realidad sobrenatural que es Cristo, es imposible que comulgue con el mundo y sus principios. Escuchaba a un predicador hace unos días, y decía algo que me hizo mucho sentido. Decía, si tienen un impío en una congregación y se sienten cómodo permanentemente, eso se lo agrego yo, él decía así en general nomás, y se siente cómodo con su alabanza, ustedes tienen un problema, decía él. Yo le agrego el permanentemente. O sea, si viene un impío, si hermanos, en medio de nuestra congregación se suma un impío, alguien que no es un convertido, y se siente cómodo permanentemente, tenemos un problema. Porque es incompatible el estar en Cristo, el ser miembro de esta realidad sobrenatural, espiritual, que es la persona de Cristo, es incompatible con los principios y los valores del mundo. No hay forma. Ahora, eso tiene un conflicto, tiene una consecuente, un evidente problema, quiero decir. Que significa que si nosotros también estamos en Cristo, de ninguna forma nuestra vida puede comulgar y puede vivir con complicidad, con empatía, con coherencia con el mundo. Ahora, yo pregunto, ¿esa es la realidad? ¿Esa verdaderamente hacemos cortocircuito con el mundo? Hermano, yo creo que no es así. Yo creo que el que diga que hace completo cortocircuito con el mundo no está siendo honesto. Porque la verdad es que es mucho más. Y hermano, y eso es justamente el propósito por el cual el Señor todavía no nos ha llevado de este lugar. Eso es justamente la razón por la cual todavía estamos acá, porque tenemos que ser purificados. Esa es la razón por la cual las aflicciones vienen a nuestro... Esa es la razón por la cual somos debilitados en la carne. Esa es la razón por la cual nos enfermamos, esa es la razón por la cual las cosas no funcionan en este mundo para nosotros en muchos aspectos. Hermano, el motor de todas las circunstancias del cristiano es esta nueva identidad. Por eso Dios nos hace pasar por tantas cosas. Si mientras antes entendamos esto, antes vamos a poder movernos. Antes vamos a comprender además lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Antes vamos a poder darle sentido a las cosas que nos pasan. Mientras antes entendamos esto, hermano, antes vamos a experimentar verdaderamente lo que significa el gozo de esta realidad sobrenatural. Y vamos a ser librados de toda esta frustración con la cual muchas veces nos movemos, de un cristianismo mediocre, superficial, de un cristianismo que no pareciese que no es real, que está lleno meramente de conceptos, de ideas, de canto, de canción y de emociones, y de muy poco poder. Pero el problema no es del cristianismo, el problema no es del evangelio, el problema lo tenemos nosotros. Lo tiene nuestra superficialidad. Cristo, hermano, Cristo y la verdad de Cristo es extraordinariamente profunda. Es extraordinariamente poderosa. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dunamis, dinamita, dijo el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo. Claramente no está hablando del cristianismo moderno que reina en muchos de nosotros. Está hablando de otra cosa. Usa las mismas palabras, pero está hablando de otra cosa. Está hablando de una magnitud distinta. Hermano, olvidarnos del fundamento celestial de nuestra vida nos ha llevado a enredarnos en una maraña de lazos con el mundo, afectando, por cierto, nuestra condición espiritual, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros seres queridos, inclusive muchas veces, producto de esta maraña, lo redacté de esta forma, esta maraña de lazos que tenemos con el mundo. Permítame ponerle un ejemplo. 1 Tesalonicenses 4, 10 y 11 dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os ruego, perdón, se me movió aquí. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis, versículo 11, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Si usted lee esto es NBI, si usted lee la Reina Valera, Primera de Tesalonicenses 4:10.
Perdón, no, es Reina Valera también, dice, es lo mismo. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos. Hermano, la palabra tranquilidad que sale aquí es esouchazó en griego, que es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento, y todas ellas transmiten una idea, un concepto. De hecho, hay unas versiones que dicen una vida quieta, una vida tranquila. La idea general atrás de este concepto es silencio, es procurar vivir una vida lejos de ruido. Hermano, yo leo este texto hoy día y no tiene nada que ver con las vidas modernas que muchos de nosotros llevamos. El texto me dice que debemos procurar llevar una vida quieta, una vida tranquila. Pero en realidad vivimos corriendo como si el mundo se fuese a acabar y dependiera de nosotros salvarlo. Hermano, somos consecuencia de una cultura en donde el estrés está totalmente generalizado en nuestras vidas. Por cierto, me estoy incluyendo en este grupo. Y esta verdad también me exhorta a mí mismo respecto a esto. No estoy hablando desde la superioridad, hermano, o de una vida resuelta, en absoluto. Pero el llamado del apóstol Pablo es que procuremos tener una vida quieta. Pareciese que una vida quieta, que una vida tranquila es importante. ¿Por qué digo pareciese? Porque el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo 1 Timoteo 2, 1, 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Está hablando de los reyes, de los superiores, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, Pablo le dice, por favor, oren para que nos permitan tener una vida quieta y reposada. O sea, pareciese ser que el carácter propio de la vida cristiana es de quietud y de reposo. Ahora, esto tiene profundo sentido, perfectamente coherente, hermano. Porque en realidad cuando nosotros vivimos una vida corriendo, tratando de cambiar todas las circunstancias, estamos viviendo con un profundo humanismo, creyendo que verdaderamente somos motores de cambio de nuestras circunstancias. Porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, que tú eres dueño de tu destino. Pero eso es completamente contrario a lo que el Evangelio nos enseña. Y nuestra realidad espiritual es definida por Cristo, no, hermano, por acciones, no por acciones humanas, eso quiero decir. Hay un común denominador aquí, hermano. Estoy poniendo solo un ejemplo de cómo estamos tan enredados muchas veces con el mundo, que nos hemos olvidado de que la característica de la vida cristiana es de quietud y de reposo, de tranquilidad. Hermano, quiero ser súper concreto en esto. Perdone si soy, y por cierto, Dios es testigo que me estoy hablando a mí mismo. El estrés es una expresión propia de que tenemos un problema. Si tenemos estrés, si vivimos con él, si experimentamos estrés, es porque nuestra mentalidad, hermano, me estoy incluyendo aquí, me estoy hablando a mí mismo. Pero yo no voy a cambiar la verdad por mis propias debilidades. Quiero dejar esto claro en esto. Pero si experimentamos el estrés en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que es que algo estamos haciendo mal. Es que nuestros paradigmas, es que no estamos siendo conscientes de esta realidad en la cual nosotros estamos. Si estamos en Cristo, Él es dueño de nuestra vida, Él es dueño de nuestras circunstancias. Hermano, yo no voy a cambiar una circunstancia que ha sido definida por Dios para mi vida. Hermano, se va a esforzar 50.000 veces, usted no va a cambiar algo que Dios haya definido para su vida. No lo vamos a cambiar. Hermano, Pablo oró 3 veces para que el Señor lo sanara. No oró 4, oró 3. Porque a la tercera Dios lo dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no oró más. Porque ahí entendió que esa circunstancia había sido dada por Dios para su vida y por lo tanto era inamovible. Ahora la pregunta es, nosotros muchas veces luchamos con circunstancias con las cuales tenemos. Ahora, ¿no hemos preguntado si es Dios el que nos está dando esa circunstancia? Porque si es Dios, hermano, ni oren, están perdiendo el tiempo. Pídanle a Dios que les dé fe para entender por qué sucede. Pero ni siquiera es tan carnal muchas veces en nuestra vida, es tan mundana en nuestra vida, que creemos que lo celestial tiene que ver con ir a la iglesia, tiene que ver con la vida de adoración, con la oración, con el estudio de la palabra.
No hay nada celestial en mi trabajo, no hay nada celestial en mi familia, no hay nada celestial en la crianza de mis hijos, no hay nada celestial en mis decisiones difíciles. Ahí no hay celestial. Ahí no somos parte de esta identidad de la cual les estoy tratando de, sé que con mucha precariedad, transmitirles hoy día. Eso, hermano, eso es un problema grave. Porque si ya nos sacaron de Egipto, ya pasamos el desierto. Porque, hermano, en Cristo pasamos a la tierra prometida. Y esta nueva realidad, hermano, esta nueva realidad nos define. Insisto en esto, lo creamos o no lo creamos. Esto es mucho más allá de si usted lo cree o no. Esto es, si usted es un redimido, y gran parte o muchos de los problemas con los cuales podemos estar enfrentando en nuestra vida son porque no estamos conscientes de esta realidad. Los hombres corren, se desviven, salen de sus casas, dejan a sus hijos para tener más, estoy leyendo respecto al despropósito, para darles más. Y cuando los obtienen, cuando verdaderamente lo han alcanzado, ya los hijos no están y la vida se ha pasado. Leía hace poquito un libro, una memoria de un libro. Yo no sé cuántos lo han visto, de una enfermera que acompañó y se dedicó a acompañar a las personas, trabajaba en la última etapa de vida de las personas. O sea, los acompañaba en el momento de su muerte. Y ella escribió un libro respecto a, no es cristiano, no es un libro cristiano, ella escribió un libro respecto a lo que significaban estas experiencias de estas personas al momento de ir a morir. Y ella dice que la referencia que hacían del libro, insisto, yo no era una entrevista a la escritora, pero decía que lo que más llamó la atención es que en general, el común denominador de todas estas personas que sabían que estaban pronto a morir es cómo habían vivido sus vidas dedicando tiempo a lo que no era importante. El común denominador era decir, oye, pucha, debí haber trabajado menos. Al final me desviví por un montón de cosas y que no sirvió absolutamente. Aquí en el momento en que estaba no sirvió absolutamente nada. Hermano, personalmente yo me hago esta pregunta recurrentemente. ¿Verdaderamente estoy haciendo aquellas cosas las cuales Dios quiere que haga, las cuales yo tengo que desgastarme? ¿Verdaderamente mi vida es una vida con propósito, conforme a lo que Dios me ha llamado a hacer? Vivimos también para obtener algún grado de reconocimiento en este mundo. Un reconocimiento fútil, que es superficial, que no tiene ninguna duración, que en esta vida que nada y que no perdura, ni los monumentos, ni los palacios, nada es eterno en esta vida, a excepción, por cierto, del alma humana. Quiero terminar con esta idea que escribí aquí. ¿Cuándo perdimos el rumbo? ¿Cuándo nos olvidamos del por qué salimos de la esclavitud? Nos olvidamos de que pertenecemos a la tierra prometida y que en Cristo ya fuimos escondidos en ella. Para los que olvidamos, me incluyo por cierto, para los que olvidamos fácil nuestro propósito, hay que decir, para los que olvidamos fácil nuestro propósito, tenemos que decir que Dios no lo hace, Dios no olvida nuestro propósito y que hay 40 años de desierto disponibles para volvernos a enfocar. ¿Qué quiero decir con esto? Al menos así como el pueblo de Israel salió y pasó 40 años hasta poder entender, de hecho una generación completa se perdió. Para un redimido, el que está en Cristo, hermano, muchas veces en nuestro caminar cristiano vamos a perder el propósito. De hecho, como ya he dicho reiteradamente en esta exhortación, yo he visto situaciones de mi propia vida al momento de preparar esto. Y la confianza y la tranquilidad que tengo, y la esperanza además, por cierto, es que aunque yo olvide mi propósito, Dios no lo olvida. Y que hay 40, así como en Israel hubo 40 años de desierto, en nosotros también hay circunstancias que Dios va a ir poniendo y que ha ido poniendo para orientar nuestro propósito, para volvernos y podamos comprender la identidad sobrenatural a la cual pertenecemos. Porque Dios, hermano, es un Dios fiel consigo mismo. Y Él quiere que podamos nosotros vivir verdaderamente. Romanos 12:2. Presentéis vuestro cuerpo como sacrificio, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional, para que experimentéis, para que comprobéis
la buena voluntad agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos en esa buena voluntad, que la comprobemos, que la experimentemos. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. Dios no es indiferente a esto. Por eso lo puso por escrito. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos llama respecto a que podamos tener la esperanza y tener la confianza de que pertenecemos a esta identidad, a esta nueva identidad que obtenemos por medio de Cristo en la cruz. Falta, hermano, que nosotros seamos conscientes y que podamos volver al rumbo. Yo creo que el cristianismo moderno nos ha hecho mucho daño. Yo uso esta expresión de cristianismo moderno para caracterizar un conjunto de pensamientos que transmiten superficialidad, que transmiten una vida cristiana superficial. Pero, hermano, el Evangelio es el mismo y va a seguir siendo el mismo. Dios no altera su palabra por los tiempos ni por las culturas. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por permitirnos estar juntos. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha venido a este lugar, Señor. Yo te pido en esta hora que tú nos sigas hablando, Señor. Yo te pido que tú despiertes nuestras conciencias, que tú inquietes nuestra vida, que tú corrijas en nuestra mente, en nuestra vida, todo lo que debemos ser purificados, lo que debemos ser limpiados, Señor. Señor, no te canses de nosotros. No te canses de nosotros, Señor. Haz todo lo necesario para que nuestra vida esté rendida delante de ti. Permítenos comprender, Señor. Permítenos experimentar la sobrenaturalidad de lo que significa estar en Cristo. Enfócanos en ti, Señor. Enfócanos en ti. Aparta, silencia todo el ruido muchas veces en el cual nos movemos, Señor. Y permítenos vivir y experimentar una vida quieta, lleno de piedad, de justicia, de rectitud, Señor. Para que cuando lleguemos a nuestro lecho de muerte, podamos llegar ahí con una conciencia limpia de haber hecho aquello que tú nos mandaste, Señor. Líbranos, Señor, líbranos, Padre, de perder el rumbo. Líbranos, Señor, de despreciar, de desaprovechar, Señor, toda la virtud, toda la gracia que hemos recibido de ti, Señor. Haznos conscientes, Señor, de la responsabilidad que tenemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.